¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio en Explorer Podcast. Mi querido Alan, ¿cómo estás? Adrián, una vez más, muy contento de estar en un episodio más de Explorer Podcast. Y hoy es un episodio que en particular nos emociona mucho, Adrián, nosotros siendo apasionados por el tenis y por todos los referentes mexicanos que ha tenido este increíble deporte. Hoy tenemos a alguien que, si te gusta el tenis o no, de igual forma seguramente has escuchado su nombre. Él fue top 50 del mundo, histórico en Wimbledon y ahora formador de talento de jóvenes. Y bueno, está con nosotros en Explorer Podcast Luis Enrique, mejor conocido como La Araña Herrera. Luis, bienvenido a Explorer Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Adrián, Alan, mucho gusto y un placer estar aquí con ustedes en este podcast. El gusto es nuestro, Luis. Y bueno, yo quiero, esta pregunta la tengo desde que se pactó este episodio. ¿Por qué la araña, Luis? Pues ese mote, ese apodo? Platícanos un poquito. Mira, la verdad hay varias versiones y la que yo siempre he dicho que es la original es porque desde muy chiquito yo en mi club, que yo soy del Club Alemán de México, en la ciudad, me movía muy rápido y era muy inquieto. Me subía a los árboles y cuando jugaba tenis era muy rápido y de ahí me pusieron araña ahí en el Club Alemán y luego lo escuchó un periodista, Rick Ram, que en paz descanse, que era un periodista muy conocido en el ámbito del tenis y se me fue quedando. Esto lo tengo de los 9 años, 8 o 9 años, si no me equivoco por ahí. Salió del Club Alemán. Increíble. Excelente. Un placer tenerte por acá, Araña. Qué gusto, de verdad. Ya estábamos cazando esta entrevista ya desde hace tiempo y mira qué bueno que se nos dio. Yo quiero pues preguntarte para irnos al origen, a los inicios, ¿cómo fue que empezaste en el tenis, Araña? ¿Cómo fue que te involucraste en este deporte? ¿Practicabas alguna otra disciplina? Cuéntanos un poquito más de esto. Ahora, yo vengo de una familia de todos mis hermanos tenistas. Yo soy el más chico de cuatro y todos viene porque mi padre es un fanático del tenis. No jugó, pero él lo agarró ya un poco más grande y nos inculcó el tenis, ¿no? Mis hermanos, de nuevo, todos fueron muy buenos, campeones nacionales, graduados por el tenis en Estados Unidos. Y pues yo era desde chiquito la mascota, el aguador, ¿no? Mis papás trabajaron en la federación en un tiempo donde fueron los mejores programas, fueron gran parte de que surgieran esos programas, entonces viajaban, eran los capitanes de los viajes a Estados Unidos, las giras de verano, las giras de invierno en el Orange Bowl, y yo a los 6, 7 años, pues era el aguador y la mascota, y ahí fui aprendiendo y agarrando muchísimo esa pasión, ¿no? Por el deporte. Entonces, así es como comienzo en mi club, en el Club Alemán, siempre siguiendo los pasos de mis hermanos y un poquito más cuidado en el aspecto de que menos importancia me ponían a mí. No me pelaban, yo era en la pared, mis otros hermanos mayores pues, estaban ahí, jugaban, ellos competían y a mí no me pelaban y así yo fui mejorando hasta que, bueno, ya fui de los mejores de México, pero es algo muy curioso porque de verdad no tenían el ojo tan metido en mí todo el tiempo, ¿no? Porque eran otros tres arriba de mí y ya cuando salió, pues ya, gracias a Dios ya estaba como que ya había pasado esa etapa. Entonces, eso es bien importante, que se nos olvida. Qué interesante, Araña. Y seguramente esta dinámica que mencionas, donde a lo mejor no estaban tanto los focos sobre ti, hizo que pues tú te fueras desarrollando, digamos que un poquito en silencio, ¿no? Que tú fueras mejorando, que fueras ahora sí que siendo el gran tenista que fuiste, para que en el momento en el que ahora sí ya estuvieron sobre ti dijeran, ah, caray, en qué momento surgió este talento? Y mi pregunta va hacia allá, Araña, ¿en qué momento, si bien vienes acompañado y arropado de un entorno del tenis, de tu familia, de tus hermanos, en qué momento tú decidiste que querías pues meterle de lleno al tenis? O sea, que no era nada más un hobby o que no era nada más pues, para estar en el club ahí en familia, sino que realmente tú quisiste dedicarte al alto rendimiento. ¿Tienes un punto en particular, algún punto de inflexión que recuerdes que dijiste, a partir de este momento yo supe que quería ser tenista profesional? Muy buena pregunta y claro que lo tengo. Siempre lo tengo muy presente. Yo tenía 11 años y yo era recogebolas en las Copas Davis que eran en el Club Chapultepec y pues le recogía bolas a Raúl Ramírez, ¿no? a los equipos importantes.
Y en esa vez estaba jugando, si no me equivoco, era México contra Australia, donde Raúl Ramírez le gana el último punto a Mark Edmondson de Australia. Y yo recogí bolas, en ese momento yo ya estaba fuera. No sé si a ustedes les tocó, no sé su trayectoria, pero en el Chapultepec había unos sillones verdes que los ponían con unas toallas de Coca-Cola y la bandera de México siempre estaba. Entonces yo me acuerdo que cuando Raúl Ramírez lo sacaban en hombros y tal, yo dije, yo quiero esto, yo quiero jugar profesional, yo quiero representar a México. Y fue justamente ahí cuando yo me acuerdo que fue mi primera decisión real de decir, yo quiero ser tenista. No se me olvida, gracias a Dios, no, tuve la oportunidad, la suerte, lo que haya pasado de poder tener las oportunidades, ¿no? Pero ese fue el momento, claramente. Increíble. Y qué gran fuente de inspiración, Raúl Ramírez Araña. Oye, cuéntanos, si justo ahí quiero entrar en ese tema, en el tema de, pues, de los referentes, de si bien tú ahora eres un referente para muchos, Araña, pero para ti, ¿quién era ese referente y por qué? Híjole, yo tengo varios. No, yo creo que en una carrera, en un momento determinado de toda tu carrera, tienes como tinglares, ¿no? Conforme vas cambiando y conforme vas pasando. Te repito, yo estuve muy cerca de todos los mejores jugadores de México ya después de Raúl Ramírez. Raúl Ramírez realmente lo vi jugar y luego ya no lo vimos, pero Francisco Maciel, Jorge Lozano, Leo Lavalle, Agustín Moreno, que ellos son por lo menos entre 5 y 8 años mayores que yo, pero fueron mis ejemplos. Al final de cuentas, cuando yo los perseguía a ellos, yo quería ser como ellos, sobre todo cuando Francisco Maciel sobresale y empieza a ser de los mejores del mundo. Jorge Lozano en dobles, número 1, jugaba muy bien singles. Y obviamente Leo fue de los mejores jugadores juveniles junto con Agustín Moreno y ganaban Williams. Y pues yo estaba muy cerca de ellos, pero al final los veía y quería ser como ellos. Entonces seguí mucho sus pasos. Poco a poco los fui alcanzando, que eventualmente pues fueron mis compañeros y jugué con ellos en las Copas Davis. Yo debuté Copa Davis con Jorge Lozano, él me debuta a mí de pareja, en fin, pero ellos realmente fueron a nivel internacional, obviamente que Jimmy Connors para mí fue muy importante en su momento y luego yo lo retiro, ¿no? Entonces es muy chistoso porque sí, Jimmy Connors me encantaba cómo jugaba. Él puede ser que fue el jugador que más admiraba en su momento, ¿no? Como niño. Claro, qué interesante, Araña. Y como bien mencionaba Adrián, ahora tú eres ese referente para muchos jóvenes, muchos niños que están arrancando en este camino. Y platícanos un poquito más ya de esta decisión, de estos 11 años que tú decidiste después de haber estado ahí recogiendo bolas en la Copa Davis. ¿Cómo fuiste escalando, cómo fuiste tejiendo este camino, Araña? Es decir, ¿qué siguió después? ¿Estabas en el alemán? Después fuiste a otro lado, con otro entrenador. Platícanos cómo fuiste tejiendo este camino. Sí, mira, y creo que es bien importante, sobre todo para su audiencia aquí, porque aquí es donde entra un poquito lo que es lo académico, ¿no? Para mi papá y para mi madre siempre fue importante lo académico y fue prioridad. No te voy a decir que me exigían 10, pero sí me exigían 8 y 9 para poder seguir. Llega un momento clave como a los 13 años que a mí me busca un entrenador, Gary Kessen, que fue mi entrenador muchos años que acaba de fallecer, y fue el que me empieza a jalar para irme a Estados Unidos. Y en un momento que en México empieza a haber mucha apertura de algunas academias, los jóvenes Leo, Bebé, todos ellos ya estaban en Estados Unidos, incluso algunos estaban con él. Y yo me quiero ir, ¿no? Yo llegué a un momento que le digo a mi padre, ya me quiero ir, ¿no? Y algunos compañeros ya se fueron y me voy a quedar atrás. Y yo tenía 12, 13 años, estás loco. No te vas a ir todavía de ninguna manera, aquí te quedas y todavía no te vas a ir. Yo seguía con mi escuela normal, iba en las tardes a entrenar a mi club y llevaba todavía un crecimiento muy normal. Y ya cumpliendo casi 14 años, entre 13 y 14 es cuando ya me dice mi padre, ya es un momento ahora sí para que te vayas un poquito más sólido, con mejores bases, y emigro a Estados Unidos, a Florida, donde me voy a una academia de tenis, Gary Kessen Tennis Academy, y donde sigo
intercalando los estudios con el entrenamiento, ¿no? Entonces ese fue otra parte muy importante, un punto muy importante de mi carrera, donde ahí en esa academia pues habíamos 20, 25 niños del mismo nivel, más o menos de la misma edad, que jugábamos bien, ¿no? Fue un momento muy clave en mi carrera. Oye, Araña, ¿y te retiraste, digamos, del circuito mexicano? O sea, abandonaste de cierta manera el circuito mexicano, te enfocaste 100% allá en Estados Unidos, o sea, tú te desarrollaste allá en tu etapa juvenil. Y tengo una pregunta más. ¿En qué momento decidiste la ruta del profesionalismo? O sea, ¿cómo se dio esa parte o ya lo tenías muy claro desde que te fuiste allá a Florida? No, a ver, la primera, yo sigo jugando el circuito juvenil un añito más, porque yo al cumplir mi primer año de 16 y menores, yo juego en 18 y menores. Nos saltamos ya una categoría. El primer torneo en Monterrey pierdo en cuartos de final muy duro con un Mario Pacheco, que era el número 1. No gano. Me voy a Europa. Y la segunda parte del año, ya en 16 y menores, todavía en el circuito nacional, yo teniendo 15 años, ya gano los nacionales. Yo ya regresaba de Estados Unidos. Mi casa era Florida y la academia y todo, pero ya ese fin de año yo ya gano un par de nacionales en 18 menores y fueron mis últimos torneos nacionales. Yo a partir de los 15 años ya no volví a jugar torneos nacionales en México. A los 16 empiezo a jugar algunos torneos profesionales, los que estaban aquí en San Luis Potosí. Jugaba algunos satélites que en ese momento no eran futures, eran satélites. Jugabas 4 torneos para llegar a un máster, eso era muy diferente, pero yo empiezo a incursionar un poquito en el profesionalismo y el circuito juvenil a nivel mundial. Todavía no estaba tan estructurado como ahora, pero ya había un circuito a nivel mundial, o sea, ya había una gira de 10 semanas en Europa en el verano, estaba Sudamérica, que incluso me acuerdo que en ese enero yo me voy a Sudamérica, en mi primero de 16 o 18, de mi primero de 16 y menores, y gano 5 torneos o 4 torneos en Sudamérica, ¿no? Entonces empiezo a tener resultados importantes ya en el circuito infantil, en el circuito juvenil mundial. Entonces, llego a ser número 2 del mundo, si no me equivoco, ese verano en Europa. Nunca me va súper bien en los grandes slams, cuartos de final. Perdía con gente importante que ganaban los torneos o algo, pero bueno, estaba entre los primeros 5 del mundo, ¿no? También a nivel singles y dobles. Y yo seguía una carrera muy pareja, tanto a nivel juvenil como los inicios a nivel profesional. Nada espectacular tampoco, pero muy sólida, ¿no? Subiendo bastante. Y ahí es donde viene otra decisión importante que es, yo hacía mi escuela en Estados Unidos, hacía lo que es high school, y me ayudaban bastante, ¿no? En la escuela donde estaba, que se llama Cardinal Gibbons, Gary, que es el que nuestro entrenador, tenía un muy buen arreglo, donde pues, nos dejaban viajar y llegábamos y hacíamos exámenes y a estudiar y hacer exámenes y todo, que la verdad se complicaba. Cuando viene todo de los viajes juveniles a nivel mundial, yo ya viajaba bastante, entonces se me empieza a atorar la escuela. Yo empiezo a tener un poquito de problemas con la escuela, me costaba trabajo. Todavía no existía lo que ustedes tienen ahora con Explorer, existía lo que era el sistema abierto, que era veías un examen, ni por aquí a mí nunca me pasó, ¿no? Y en Estados Unidos había una cosa que se llamaba por correspondencia. Estudiabas por correspondencia, que era lo parecido a la abierta, ¿no? Pero sí, en mi escuela me dejaban viajar y yo tenía que regresar y me metían una semana a la librería a hacer exámenes y ahí te vaya bien, ¿no? Entonces llega un momento, contestándote un poquito a lo de cuándo me vuelvo profesional. Yo no creo que tú decides ser profesional. O sea, yo creo que solito el nivel y todo te tiene que ir jalando a ser profesional. Si tú estás dudoso o si tú decides porque quieres y no porque tienes el nivel, pues híjole, va a estar bien difícil, ¿no? Entonces poco a poco mi nivel iba subiendo
y de no, tenemos una decisión importante que se toma a nivel familiar, ¿no? Donde les dije yo a mis papás, o me dejar la escuela, o le bajo a los viajes y al tenis porque no puedo las dos. Ahorita no se pueden las dos. Yo entraba a mi senior year en Estados Unidos y era el número 2 del mundo, los primeros del mundo. Todavía me quedaban 2 años, si no me equivoco, a nivel juvenil. Tenía buenos resultados y pues yo ya quería perseguir algo más hacia el profesionalismo, ¿no? Y no querían, me decían no, hasta que, bueno, junta familiar, mis hermanos y todo el mundo, pues bueno, apoyaron, cómo no, que es una super oportunidad, siempre poder regresar a estudiar. Y al final sí me dejan y pues de ahí ya me enfilo totalmente hacia seguir jugando y el profesionalismo. Y de nuevo, ahí no es que yo te pueda decir, yo decidí ser profesional. Realmente los momentos me iban llevando cada vez más, ¿no? Porque incluso en mi época, ni pensarlo ir a college, o sea, ir a college era como, chin, ya no pudiste ser profesional, ahora te vas a college. Entonces yo ni lo volteaba a ver. Yo ni pensaba en eso. Yo estaba muy claro ya en el momento que me dieron carta abierta de ir hacia adelante y jugar y llegar a ser profesional. Entonces, así fue más o menos cuando yo ya doy el brinco, ¿no? Al profesionalismo. ¿Qué decisión tan más importante, Araña, en conjunto con tu familia? Y por supuesto que iba acompañada esa decisión, no nomás fue como de, sí, te dejamos dejar la escuela, no, es porque vemos tu desempeño en el tenis, o sea, justamente tú lo justificabas con tu desempeño en el tenis y realmente, seguramente lo has visto así, siempre es una decisión que marcó tu vida, Araña, en ese tema. Y además, nosotros acá en Explorer siempre decimos, a veces el estudio, la escuela no tiene vigencia, el deporte sí, o el ser deportista sí, porque pero realmente conforme pasa el tiempo, puedes esperar 1 o 2 años o un tiempo para regresar a estudiar, pero el cuerpo no, el tiempo y el cuerpo no perdonan. Entonces, si estabas en tu mejor, ahora sí que en tu prime, en ese momento de juvenil, pues tenías que aprovechar ese potencial y todo lo que lo que estabas trabajando, Araña. Y quiero preguntarte, ya en este punto donde entraste viajabas muchísimo, estabas ya enfocadísimo en el tenis. ¿Cómo manejabas tú la parte mental en el sentido de que todos sabemos que el tenis es un deporte muy solitario, viajas pues casi siempre solo con tu entrenador o a veces con compañeros, pero cómo tú viviste esa transición de pues de estar viviendo acá en México con tu familia, Araña, y después irte a Estados Unidos, pues digamos que no solo, porque no estabas solo tú en la academia, pero sin familia. Platícanos qué tanto pues te pegó este tema de desapego de la familia cuando te fuiste a Florida. Sí, de nuevo, muy buenas preguntas porque son importantes. Yo no me acuerdo, cuando yo era chico y joven y a los 14 y a los 16 y a los 18 no tuve ni ningún problema. Yo lo que quería era jugar y ser el mejor y me fui, me iba y adiós, ¿no? Y te digo, y antes no teníamos esto que puedes hablar y haz de cuenta que lo tienes aquí al lado. Antes todavía a mí me tocó la época, ya me tocó el fax, ya de profesional. Pero todavía cuando me voy a Florida eran cartas, ¿no? Y el teléfono era carísimo hablar a México y no se podía. Entonces, si tú me dices a mí, yo recuerdo que yo no sufrí en lo más mínimo, yo no tenía ningún problema. Yo lo que pensaba, dormía, comía y era tenis, ¿no? Y cómo le hacía para ser mejor y qué tenía que hacer ahora para ser mejor. Nunca tuve ningún problema en ese aspecto hasta después. Sí, porque ya después de que se empiezan a juntar los años, yo empiezo, como les decía, a los 15, 16 años ya a viajar mucho, a salir, a viajar desde muy joven. Y luego ya viene un poquito, ya cuando uno se vuelve profesional y ya el profesional sigue siendo, pero deja de ser, se convierte en tu trabajo, ¿no? Se convierte en mi profesión, por eso es profesional. Y ahí es cuando empiezas a tener, yo ahí es donde empiezo a tener un poquito más de conflictos con eso, ¿no? Cuando empiezo a sentir un poquito la soledad, cuando me empieza a costar más trabajo, y ahí tuve la suerte de contar con una persona que me ayudó muchísimo, una psicóloga, Alexis Castori, que fue psicóloga de Dan Lendel, de Jaime Izaga, de muchos, ¿no? Ahí, y ahí ella me ayuda a tratar de sobrellevar eso, pero bueno, cuando ya ahí es donde yo siento, en el ámbito infantil, juvenil y en esos aspectos,
cero, o sea, ni por acá. Yo lo que quería era jugar y jugar y jugar, y cómo le hago, y a dónde me voy, y cómo soy mejor, y ahora entreno más, y me hablaban los domingos, y ¿por qué no me hablas? No sé, ¿no? Pero no tenía... Nosotros, una familia muy unida, te digo, todos mis hermanos se fueron, y se empezaron a ir todos, y somos muy unidos, pero cada quien agarró su patín muy joven, ¿no? Muy pronto. Entonces, híjole, pobre de mis papás, pero para nosotros no hubo problema, ¿no? Sobre todo en el mío, te digo, yo no tuve ese problema de soledad, como me cuentan muchos compañeros que sufrieron, y muchos dejaron de jugar porque nunca pudieron estar fuera de casa o lejos o todo. Entonces, yo tuve esa suerte, ¿no? De no sufrir. Qué interesante, Araña. Y bueno, pues sí, creo que es una suerte, pero también una preparación mental, y estoy seguro que en familia te dieron todas esas bases, toda esa seguridad, toda esa confianza, tranquilidad, para que fueras feliz. Me estoy tratando de imaginar cómo era tu contexto en esos inicios, y yo creo que, o sea, te veo como contestaste al principio del por qué Araña, que estabas por ahí trepado en los árboles y andabas en todos lados y eras muy inquieto. Me imagino que así fue tu infancia, y creo que estas bases son tan importantes, y el mensaje acá para los papás creo que es ese, pues darles la seguridad, darles la confianza a los chicos para que se puedan desarrollar en cualquier ambiente, y creo que fue así en tu caso. Ya cuando pasaste el profesionalismo, me imagino tal vez ya cambia la dinámica, un poco más la presión por ganar, un poco más la presión tal vez por, bueno, pues ciertas frustraciones de enfrentarte a rivales pues de mucha jerarquía, de mucho peso. Y bueno, me gusta mucho lo que dices. Creo que es bien importante también siempre tener una persona que pueda acompañarte en estos casos, la parte mental, que creo que es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo, no solamente de los tenistas, sino de cualquier atleta. Oye, Araña, yo me quedé clavado un poquito con el tema que mencionabas de cuando te fuiste, tuviste que emigrar a Florida. Es decir, tuviste que tomar, o tuvieron que tomar en familia la decisión de que te fueras para allá. Yo quiero preguntarte, ¿qué ha cambiado al día de hoy? O sea, de tu época en los 80s, 90s, ¿qué es lo que ha cambiado ahora, Araña? O sea, el camino para un chavo que quiera ser tenista de alto rendimiento, tiene que emigrar también, tiene que irse a Estados Unidos a alguna academia. Ya existe acá temas de formación. Ahora tú lo estás haciendo acá excelentemente bien con Moratoglu en Guadalajara. Pero cuéntanos un poquito más, ¿cuál crees tú que deba ser la ruta? ¿Qué ha cambiado de tu época al día de hoy? Bueno, definitivamente hay varias cosas. Si separamos un poquito lo que es a nivel internacional y mundial, han cambiado. Los tiempos son antes. O sea, antes, quiero decir, si yo me fui a los 14, 15 años fuera de casa, si mi entorno no era el ideal, pues ahora lo hacen más joven, ¿no? A los 12, 13 años. Y si no, tienes que emigrar a encontrar un lugar donde pueda ser un poquito el entrenamiento ya muy específico. Ahora, desde muy chicos somos profesionales, ¿no? Y les decimos a nuestros alumnos, y lo tienen todo planeado, y hacemos sistemas, y hacemos programas, y hacemos macrocitos y microcitos. Cuando antes, pues no, antes te tocaba ir a tu academia 2 de la semana, jugabas todo. Ahorita se ha vuelto un poquito todo más profesional. En el ámbito internacional, de nuevo, creo que ahorita se está abriendo una gran apertura para que pases por college, para ir a la universidad. Como yo les decía, en mi momento la universidad era fracaso. O sea, tú irte a la universidad era un fracaso totalmente. Solo poquitos los tenían claros, porque sí te voy a decir, yo tuve compañeros americanos que fueron muy buenos, incluso mejores que yo, y sí me decían, yo me voy a ir 2 años a college, a Stanford, y luego ya te alcanzo. Y les decía, ¿cómo? Pero si eres en... Y así lo hicieron, y yo no entendía todavía, porque para mí era fracaso, ¿no? Para ellos todavía lo tenían más claro. Pero ahora es una gran herramienta, ahora es una maravilla, ¿no? ¿Qué se ha dado? ¿Por qué? Porque también en nuestra época, en mi época, todos sobresalimos a los 17, 18 años, ¿no? En hombres, los mejores eran ya a esa edad, ¿no? Goran Ivanisevic,
Nicolas Culti, Pete Sampras, Michael Chang, Andre Agassi, ganaban torneos profesionales a los 16 años. 17, ya eran 20 del mundo, 30 del mundo. Se fue cambiando un poco, la gente duró más en los mejores del mundo y los jóvenes tardaban en madurar y en llegar. Hubo un cambio fuerte en el circuito, en la madurez del circuito. Con las mujeres pasó más o menos similar, eran muy jóvenes, muy jóvenes. Ahora siguen siendo jóvenes, pero bueno, no a los 13 años de Capriati ni de Seles, ahora son a los 16, 17, ¿no? Pero creo que el paso por la universidad en Estados Unidos es uno muy bueno, ¿no? Porque te ayuda a madurar, te ayuda a entender más. Tienes todos los resources de una gran universidad, entrenadores, doctores, trainers. Entrenas con 6 jugadores de tu mismo nivel, 7 jugadores, que eso si no estás en una academia, en un lugar, en una selección nacional, pues está difícil que tengas 8 o 9 compañeros que juegan como tú. Entonces hay una muy buena, un muy buen cambio en ese camino, en ese pathway para seguir jugando. Creo que tienes un poquitito más de tiempo para, de nuevo, ver si tu nivel es suficiente para poder tener una carrera profesional, ¿no? Ese ha sido el principal cambio. A nivel México, pues bueno, obviamente nosotros ya estamos aquí al 100% metidos. Creo que nos hace falta mucho estructurar. No hay nada claro. No quiero decir cosas negativas, pero bueno, nos hace falta mucho una estructura y tratar de ayudar a estos jóvenes y a estos niños en ese camino previo a la universidad, si queremos ver. Gracias a Dios, pues te digo, hay lugares como el mío, como Moratoglu, que tenemos unas ayudas tremendas de la mejor academia del mundo. Entonces, bueno, esos caminos ya no se nos cierran, ¿no? Porque pues, tenemos contactos, tenemos ideas, tenemos todo para poder tratar de sobresalir, pero no ayuda que nuestro entorno y nuestra competencia y nuestra estructura pues no esté bien. Desgraciadamente vamos a tener que seguir volteando a dónde en lugar de tenerlo aquí. Que ya como sistema o como masa, pues eso le toca a la federación, no a nosotros. Claro, Araña, concuerdo, es crear el entorno adecuado, lo más adecuado posible para, como bien mencionas, no que la primera opción no sea voltear a ver hacia afuera, sino que tratar de hacerlo aquí adentro. Sabemos que se tienen que alinear muchas cosas y bueno, se está trabajando en ello y pues por supuesto que todos están y estamos poniendo nuestro granito de arena, Araña. Y ahora yo quiero, antes de que continuemos platicando de cómo llegaste pues ahora sí que a la cumbre, justamente quiero ir para allá. Llegó, pues ahora sí que uno de los momentos, o varios de los momentos más importantes de tu carrera, Araña, el juego con Jimmy Connor en el 92. También representaste a México en Copa Davis y jugaste Panamericanos. Platícanos cómo fue todo ese camino hacia la cumbre y en especial si nos puedes platicar cómo viviste más el tema de ese juego ante Jimmy Connors en el 92. Sí, mira, de nuevo, tratando de recordar estas preguntas que me hacen todo va pasando más o menos, ¿no? Tienen que ir pasando los pasos y tienes que ir subiendo esos escalones. Ahora que yo hablo mucho con los papás de mis alumnos y todo, te quieren saltar mucho las etapas y los escalones y es bien difícil porque muy pocos lo logran, muy pocos lo hacen, o si no se los saltan, pero los pasan muy rápido. Otros se quedan atorados en algunos y luego lo logran. A mí me toca un poquito lo que es de nuevo. Yo tuve mucha suerte en el momento que yo empiezo a viajar mucho a nivel mundial. Hay bastante apoyo de la federación. Yo muy pocas veces viajé solo, sino es que casi nunca, casi siempre viajé con un entrenador, ya sea de la federación o alguien me lo ponía, o mi papá o mi entrenador. Y pues eso siempre fue de gran ayuda, ¿no? Porque vas mejorando y es mejor que ir solo. A mí me toca, cuando yo salgo ya de juvenil a nivel mundial, es mi último año de juniors a nivel mundial, yo ya no juego tampoco a nivel el grupo, el circuito juvenil. Yo básicamente ya era profesional, juego los Grand Slams, jugaba dobles. Empecé jugando muy buen dobles, entonces
yo me iba a dar cuenta ahorita que está Roland Garros y yo llegaba una semana antes y jugaba la quali del profesional. Y luego jugaba dobles del profesional. Y luego jugaba singles del junior y dobles, que en alguna de esas llegué a la final en doble. Entonces había veces que me echaba 4 semanas en un gran slam en esos últimos años que jugaba profesional y junior. Entonces era chistoso. Y de ahí vas aprendiendo, porque pues estás metido en los cocolazos. Todavía ahí, te digo, tenía 17 años y ya jugaba profesional en dobles, estaba en los lockers donde estaban los profesionales, entrenaba con los profesionales y eso es una gran ayuda, ¿no? Y viene mi primer torneo Grand Slam, yo juego en Wimbledon, que califico, y juego contra Boris Becker en la cancha central. Si no me equivoco, eso debe haber sido 89-90. Tenía 19 años. Y le doy un gran partido, 2 muertes súbitas o 3 muertes súbitas, un partidazo, me gana, pero bueno, todo eso te va llenando de experiencias y de confianza, ¿no? Decir, pues yo puedo, ¿no? Yo sí puedo, yo pertenezco, ¿no? Yo soy parte de ella. Y fui mejorando. Y sí, en Wimbledon era donde tenía mis mejores resultados. Y me toca ese primer round contra Jimmy Connors en el 92 que me comentas. Pero la gente no sabe, yo venía de un muy buen año. Yo ya era número 60, yo creo, del mundo, 70, por ahí ya debe haber sido. Yo era muy favorito contra Connors. En la transmisión, Arthur Ashe, que en paz descanse, él transmitía para HDO. Y él decía aquí el favorito y el que debe de ganar este partido es Luis Enrique Herrera. Él ha tenido... Yo venía de jugar una final en Pasto, en Manchester. Me había ganado Malavía Washington. Y había ganado a Brad Gilbert en semifinal. O sea, yo tenía ya muy buenos resultados. Y llegaba contra Connors que bueno, no dejaba de ser Connors. Connors venía en ya sus últimos torneos. Era una persona muy difícil de haber sido mi héroe. Ya luego cuando lo conocías en el locker y todo, era muy difícil, muy pesado, nada amigable. Ese héroe que teníamos se nos cayó. Y me toca ganarle ahí en Wimbledon un partido duro, difícil, y lo retiro. Ese fue su último partido de Jimmy Connors, no volvió a jugar. Pero ya dentro del partido, mi entrenador, que pues también era su héroe, Jimmy Connors, un entrenador americano y todo, wow. Y teníamos una estrategia muy clara, ¿no? Que era jugarle de una forma. A Jimmy Connors le tienes que sacar aquí al cuerpo, no abrirle mucho los ángulos, pasaba muy bien. Era no darle mucha fuerza porque él contrarrestaba muy bien. Entonces teníamos la estrategia muy clara. Le gané el primer set, si no me equivoco, 6-1, 6-2. Y dije, de aquí soy. Y empecé a jugar más duro y empecé a sacar y me metió 6-1. Y dije, no, me regreso a mi estrategia de no darle mucha fuerza, ratonarle un poquito al estilo mexicano. Muchos slides, muchas bajaditas. Y sí, le pude ganar ahí un buen partido. Y después todavía le ganó a Chuso Matsuoka, si no me equivoco, ese año. Y otra vez, o sea, fue de mis mejores torneos, definitivamente. ¿Y qué les puedo decir? Pues imagínate, Jimmy Connors es un escaparate tremendo. En una cancha que ya no existe, caramba. Era la cancha que estaba pegada al estadio. Le llamaban la cancha 1. Era bien bonita porque era un estadio, pero estaba bastante chiquito, acogedor, tenías a la gente muy encima. Entonces yo tuve la suerte de jugar en el estadio con Boris Becker, que es un estadio padrísimo el de Wimbledon, y luego tuve la suerte también de jugar en esa cancha que ya no existe. Entonces, grandes anécdotas, padre. Qué grandes anécdotas, qué gran ejemplo, qué emoción. Platicas y me emociono, Araña, de verdad, porque además, pues a nosotros nos tocó, o sea, nos tocó verte, nos tocó pues ser por ahí la porra de la Araña Herrera. Antes de entrar a la entrevista, platicando con mi esposa, le decía, oye, voy a entrevistar a la Araña Herrera. Decía, oye, qué padre. Yo fui, creo que fueron con toda la familia a echarte porras, no me acuerdo en dónde, si fue en Canadá, en Montreal, en algún lado, que andaban por allá viajando, no recuerdo bien, pero iban a echarte porras, eras el referente, y creo que de repente va pasando el tiempo, Araña, y se nos van olvidando estos grandes ídolos. Tú estás definitivamente dentro de los mejores tenistas que ha tenido México en nuestra historia, y creo que no se nos puede olvidar. Creo que es bien importante para la nueva camada de jugadores que tienen esa intención de, pues, de llegar al profesionalismo, de siempre estar mirando
a los referentes. Y algo que me parece fundamental, Araña, es que tú hayas tomado la decisión de reinsertarte en el tenis, es decir, de regresarle al tenis algo de lo que a ti te dio ahora en una etapa como entrenador, como directivo, pues en la parte de la formación de talentos. Cuéntanos un poquito más cómo fue esa transición, preguntarte por qué decidiste regresar. Mira, platicando con otros colegas tuyos, con otros muy buenos extenistas, Alejandro Hernández, platicando con el propio Leo Lavalle, pues realmente son pocos los que regresan al tenis y le dan algo, ¿no? Algo de lo que creo que pues les dio a ustedes. Cuéntanos por qué fue esta decisión, cómo es que continúas en el tenis y cuál es tu misión como entrenador, Araña. Híjole, de nuevo, padrísimo. Me encanta estas preguntas y sobre todo, ojalá que, como dices, sí, definitivamente creo que los muchos o pocos que pudimos jugar a otro nivel están muy olvidados. Ya pasó hace mucho, pues yo fui el último que estuve entre los primeros del mundo hace 30 y tantos años. Entonces es un eslabón muy roto, yo creo que ya está perdido. Yo creo que tenemos que empezar a crear el nuevo eslabón porque definitivamente creo que ya no se van a agarrar de mí, ¿no? O sea, porque los chicos de ahora, pues, ni idea. Me conocen los papás, entienden los papás, entienden los mayores, todo esto, pero independientemente de eso, tampoco ni siquiera los federativos o la gente que está manejando el tenis tampoco lo entiende, porque tampoco lo vivió, a menos de que haya sido muy tenista, pero entonces no entienden el valor que podemos tener para poder contribuir o ayudar. En mi caso, fíjate, Adrián y Alan, yo siempre supe que iba a ser entrenador. Creo que desde los 19, 20 años me gustaba ayudar. Oye, que vaya, sí, ¿a dónde voy? Oye, que esto, sí, no sé si me lo inculcó mi papá, la gente que tenía a mi alrededor, pero a mí me gustaba, siempre me gustó. Tuve muy buen ojo desde chico, tenía muy buen ojo para leer los partidos, para leer a los contrincantes, mi scouting. Entonces, lo tenía, ¿no? Entonces, yo sabía claramente que me iba a dedicar a enseñar o a tener mis escuelas, ¿no? Y lo hice, mi transición todavía jugaba cuando puse mis primeras escuelas en los clubes Casablanca, ahí con Mauro Müller, que me dio la oportunidad, pero lo tenía muy claro, ¿no? Que sí quería yo ser entrenador. Una de las cosas que yo batallo mucho ahora que estoy aquí en México con la gente que tengo y mis colaboradores y mis entrenadores, les trato de inculcar mucho la pasión y el valor de tener esa vocación. Creo que en México nos falta esa vocación de entrenador, ¿no? Que el argentino lo tiene, que el español lo tiene, que el francés lo tiene. Y nosotros, desgraciadamente, no, ¿no? Nosotros, o sea, de lo que es un entrenador, ¿no? Una responsabilidad hacia tu alumno, una responsabilidad de mejora, cómo nos dedicamos a que él sea mejor, ¿no? Creo que es ahí donde yo estoy tratando de inculcar muchísimo más a mis colaboradores, a la gente con la que trabajo, a la gente con la que platico, cuando platicas. Eso es lo que yo más me he dado cuenta, que a nuestro entrenador mexicano le falta esa vocación. Que lo he notado con otros que sí lo tienen, por ejemplo, los argentinos, que tuve la oportunidad de colaborar con Javier Frana, con otros entrenadores, y ahora, no sé aquí, nada que ver. O sea, nada que ver. Tienen una garra y de que mi jugador va a salir porque depende de mí, porque yo lo voy a hacer y no ponen de pretexto que los papás, no ponen de pretexto de que no hay dinero, no ponen de pretexto, nada. Ellos ven cómo le hacen y lo sacan. Entonces, pues es un poquito esa mentalidad que nosotros tratamos de inculcar. Pero de verdad, yo nunca, siempre tuve ese gusanito de querer enseñar. De nuevo, tuve muy buena gente a mi alrededor de entrenador, mi entrenador Gary, tuve otros como Eddie Herman, incluso mi papá, la gente que me entrenó, el Gato Ordaz, todos fueron buenos entrenadores que siempre me fueron dejando algo, ¿no? Incluso en Copa Davis tuve la fortuna de tener a Yves Lement, ¿no? A Ramírez en algún momento, a lo mejor el que menos, pero tuve muy buenos entrenadores que con ellos fui aprendiendo a hacer esa transición y es bien importante, pero sí, a mí me encanta y me dedico al 100% a eso. Claro. ¿Y qué más con toda esa experiencia y con todo lo aprendido en esa carrera tan impresionante que tuviste, Araña?
Y ahorita que hablabas del tema de los entrenadores, esto os entiendo y estoy de acuerdo, a veces hace falta, como bien mencionas, esa pasión. Algunos entrenadores, no vamos a generalizar, pero algunos a lo mejor lo ven como, pues como su trabajo y mientras más clases den y mientras más niños tengan, pues económicamente es mejor, ¿no? Pero muchas veces para el bien del jugador o de la jugadora, el enfoque tiene que ser diferente. Tú, si tuvieras el poder, Araña, de armar al entrenador ideal para ti, de todo lo que has aprendido de estos entrenadores argentinos, españoles, de los que tuviste tú, ¿qué elementos tomarías de todo esto que aprendiste para armar a tu entrenador ideal? ¿Cómo sería para ti este entrenador? Pues ahora sí que modelo para lo que tú siempre has querido, Araña. Sí, mira, obviamente el tenis es un deporte muy característico en el aspecto de que trabajas con gente individual, ¿no? No son equipo y es un deporte que hay muchas formas de hacerlo. Entonces uno tiene que creer mucho en lo que está haciendo, en lo que está tratando de impartir, en lo que estás diciendo. Ya a nivel entrenador es muy parecido a un nivel jugador. Tienes que tener unas características como la disciplina, ¿no? Como el ser responsable totalmente, ¿no? Responsable en el aspecto, en todos los aspectos de tu persona, de tu tiempo, de tu diálogo, de tu forma de comunicar y responsable en el resultado que estás teniendo con tus clases, ¿no? Desde sean clases privadas de adultos o hasta clases con niños. Obviamente, entre más tiempo tienes a tu alumno, puedes planear mucho mejor. ¿Dónde es donde creo que nuestros entrenadores, de nuevo, sin generalizar, dónde es donde nos cuesta muchísimo más trabajo? Lo que es el trabajo de planeación y el trabajo de oficina y el trabajo, entre comillas, para algunos, que es el tedioso o el feo, ¿no? Porque hay muchos muy buenos en cancha, pero bueno, ¿no? Para mí lo más importante o lo que yo trato de enseñar o de lo que yo trato de hacer y que sigo haciendo cuando a mí llega un niño con su papá o un joven, entre más joven, me gusta mucho más cuando tienen 10 años, 11, 12 años, porque pues bueno, todavía tienes tiempo de poder hacer algunos cambios importantes, ¿no? Pero pues yo lo primero que hago es trato de visualizar, de acuerdo a los comentarios, pues cómo va a estar ese niño en 4 años o en 5 años. ¿Cómo yo lo puedo hacer o qué tengo que hacer para que ese niño que tiene 10 años, a los 15 años, pues esté jugando a nivel mundial o esté jugando de acuerdo a sus objetivos y a sus cualidades y todo, ¿no? Todos tienen un valor. A mí me encanta desde el que tiene la intención de ganar el interior del club hasta el que quiere ser número uno del mundo. Todos tienen su importancia y su valor y su desafío, ¿no? Porque es un gran desafío. Entonces, de nuevo, yo creo que el entrenador tiene que tener esas cualidades de ser responsable, ser sumamente disciplinado con su tiempo, disciplinado con los objetivos. Tiene que tener la característica de poder trabajar en pizarrón y en oficina, porque ahí es donde planeas. O sea, es casi como un proyecto, como un negocio. Tú tratas de hacer un plan y haces un camino, ¿no? Y ese lo vas a ir moldeando. No quiere decir que va a estar perfecto. Te vas a equivocar, va a haber muchos factores del por qué sí, no, el por qué no. Pero por lo menos entiendes si no llegaste a los objetivos, ¿por qué? ¿No? ¿Dónde estuvo mal tu planeación? ¿Dónde pasó? Muchas veces se lastima el jugador o muchas veces el entrenador no pudo dar. Te puedes equivocar. Yo me he equivocado 1000 veces. He tenido 5 o 6 jugadores entre los mejores 10 del mundo a nivel juvenil y muchos otros que pienso que los voy a hacer mejores y no puedes, ¿no? Y haces más o menos lo mismo y todo, pero si te mantienes, creo que fiel a los objetivos claros, a tus valores y a lo que más o menos tienes que ir trazando, casi siempre el resultado es bueno, ¿no? Pero si tú me dijeras aquí qué es lo que nos falta, ese trabajo de oficina y de planeación y luego llevarlo a cancha. Qué interesante. Dicen que aquello que no puedes medir, no puedes controlar, y si no lo puedes controlar, no lo puedes mejorar tampoco. Entonces no hay un punto de referencia pues para seguir mejorando. Al final creo que el objetivo es ese, es mejorar más allá de los resultados. Creo que siempre se puede aprender. Así que, bueno, pues muy interesante. Creo que es un gran consejo para la comunidad también de entrenadores y de personas que están ahí en el escritorio, ¿verdad? Que se pongan a chambear en este tema. Creo que me parece
súper interesante. Oye, Araña, yo quiero preguntarte, si estuviera en tus manos, digamos a nivel federativo, donde el dinero no sea un factor, si hubiera una cosa que tú pudieras cambiar, ¿qué sería? A nivel nacional como federativo, ¿no? Sí, sí. Pero con el objetivo de hacer De lo que, jugadores. claro, claro. Yo creo que lo primero que tenemos que cambiar es la estructura. O sea, no hay estructura. ¿Y a qué me refiero a esa estructura? O sea, no tenemos un camino o un pathway donde el jugador de México empieza en el club o en una academia, de ahí pasa a jugar sus torneos locales, de ahí pasa a jugar sus torneos seccionales, nacionales. Pero junto con esa estructura de competencia, tenemos que tener la estructura de entrenamiento y de enseñanza. Y junto con esa estructura de enseñanza y de torneos, tenemos que tener una estructura de complementos de viajes, de qué tienen, de todo, para que el niño sepa qué tiene, ¿no? Porque ahorita, ¿qué pasa? Nuestros alumnos en México juegan y son campeones, y si no estás tú como papá o el de la asociación o nosotros como academia, oye, te tienes que ir a Europa, oye, vamos a salir, vamos a que aprendas, a que juegues con güeritos y serbios y todo, porque la federación no lo entiende, no lo hace, o no hay un camino, ¿no? Realmente ese es lo que yo creo que en México está muy difícil, que ahora ya, llevando aquí 3 años, te puedo decir que hay una tremenda desconexión entre federativos, organizadores, papás y niños. Cada quien hace lo que quiere, no hay ningún tipo de guía. Entonces sí creo que nos hace falta un poquito agrupar, hacer una mejor estructura y ayudar. O sea, por lo que estoy entendiendo, y a ver si coincidimos, Araña, porque yo no vengo del tenis, no entiendo mucho cómo es el desarrollo, la evolución, y creo que tú nos puedes aclarar esto. Yo veo mucho talento, o sea, veo niños de categorías de 10, de 12, de 14, con un talento tremendo, y de repente cuando pasan a esa categoría de 16, 18, que creo que es pues el último eslabón en la parte juvenil, de repente el embudo se hace pequeño y se hace más chiquito, y ya vemos muy poca participación en este tipo de torneos, y vemos que muchos tenistas terminan por salirse del tenis o por dedicarse a otra cosa, tomar otro camino. Me imagino que es ahí justo lo que tú dices, ¿no? Ese caminito, porque pues creo que el circuito es bueno, es competitivo, pero termina por no pasar nada. Es ahí, en esa etapa justamente de la categoría de 16, donde debería tal vez de existir un programa donde se monten los mejores a nivel nacional y que puedan hacer algún circuito fuera de México acompañados por la federación. Esa sería una de las soluciones. ¿Nos puedes complementar un poquito más, Araña? Yo me iría más atrás, Adrián. Yo creo que ese es un gran problema. Yo creo que sí. Y más o menos siempre ha sido, ¿no? Obviamente a los 16, 17 la pirámide está acá abajo y se empieza a achicar. Siempre ha sido. Ahorita está muy notoria, ahorita está ridículo. O sea, ahorita no existe, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo creo que el problema ya viene desde muy atrás, desde todas las categorías, desde 10 y menores. O sea, tenemos, como dices, creo que hay talento, creo que hay bastante gente que juega muy bien al tenis. No sé si lo podemos comparar con niveles importantes de Estados Unidos o de Europa. Estamos muy por debajo del nivel, muy, muy, muy por debajo. Pero por muchas circunstancias que yo ahora que estoy metido, pues las veo y digo, pues, con razón, ¿no? O sea, no, a mí se me hace muy simple, ¿no? Y te digo, yo todo esto lo hablo desde mi trinchera. Nunca he podido, no, en algún momento tratamos de ayudar, tratamos de meternos, pero bueno, hay muchas circunstancias, ¿no? Pero desde lo que yo veo, y es una opinión que es muy personal y todo, yo sí creo que se tienen que cambiar muchas formas de pensar, muchas formas de estar. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, ahora que estoy en los torneos nacionales, que vamos y compartimos muchas cosas, o los torneos locales, los niños de 8 y de 10 y menores les ponen árbitro, les dicen todo, es totalmente lo opuesto. O sea, yo como les digo mucho a mis
a mis papás de mis alumnos ahorita que juegan más o menos bien, que con todo respeto les digo, bueno, todo lo que han hecho 30 años en México, hay que hacerlo opuesto, porque no hemos podido. Entonces, todo lo que han hecho y todo lo que han dicho y hagámoslo totalmente al otro lado, a ver qué pasa. Porque, desgraciadamente, si no es gracias a Rodrigo Pacheco, que eso es un logro de Alain Lemaitre y de la gente que está rodeada de él, muy personal, no fue producto de un sistema ni de nada, fue un producto de ellos, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones y conceptos que no nos estamos dando cuenta que hacen que nuestros jugadores no tengan el nivel ni tengan la capacidad. Y ahí vienen un poquito la cultura, cómo somos con nuestros hijos, a nivel general, ¿no? Entonces, sí, creo que hace falta muchísimo conocimiento y muchísimas formas de tratar de decir esto va a cambiar y nos va a costar mucho tiempo, pero tenemos que empezar por algún lado, ¿no? Entonces yo sí creo que es antes. Yo creo que ya a los 16 años sí nos hace falta mucho tratar de darle ese seguimiento a los que están jugando más o menos bien. ¿Qué sigue, no? Porque yo veo ahorita que estuve en el Eddie Head en diciembre y en Orange Bowl, que son los torneos más o menos donde te das cuenta a nivel infantil y juvenil, pues no había mexicanos. Habíamos dos, ¿no? Cuando antes ganábamos los torneos y éramos protagonistas de los torneos, ahorita ni siquiera vamos, ¿no? Entonces, si tú me dices qué característica tuvo Francisco Maciel, Leo Lavalle, Agustín Moreno, Luis Enrique Herrera, Oliver Fernández, Alejandro Hernández, Enrique Avaroa, Eric Casas, 10 o 15 jugadores que estuvieron entre los mejores del mundo a nivel infantil a los 18 años y a nivel profesional, la primera característica que tuvo, que te lo puedo decir que los federativos no lo saben, que todos empezamos a competir internacionalmente a los 10 y menores. Tuvimos nuestro toque en el Mundial de Venezuela, tuvimos nuestro toque en el Orange Bowl, salíamos al camp de no sé qué, ta. Entonces, eso ya está. Entonces, hay que hacerlo. A los mejores jugadores de 10 y menores hay que llevarnos a entrenar a Moratoglu, Florida, aunque sea un verano. No podemos ir, lleven los 2 semanas con un coach a entrenar. Táquenlos. Que empiecen a ver al güerito que es igual que él, que come lo mismo que él y que tiene 2 pies y 2 manos. Oye, y en 12, ¿qué pato? Bueno, pues en 12 ya empezaron a hacer y tuvieron resultados y empezaron a entrenar de esta forma. O sea, y no lo hacemos, ¿no? Entonces, creo que si no lo hacemos desde abajo, si no tenemos algunos conceptos claros, ¿no? Te digo, yo en mi programa y en mi metodología de enseñanza, yo empiezo desde el mini tenis, ¿no? En el mini tenis mi objetivo primero es enseñarles a mover los pies. A que en el tenis se juega moviendo los pies. Y vas a sudar. Les pongo unas sonajas en los pies, les pongo unos... Porque ya cuando tengan 10 años no quiero batallar con que muevan los pies. Sí, y luego les enseño a manejar algunos conceptos de ética, ¿verdad? Y técnica, y ya a los 12 años, pues yo ya no quiero batallar ni que muevan los pies, ni que tengan, ya les quiero enseñar a tocar, ya les quiero enseñar a hacer esas cosas. Entonces, es más fácil a un nivel academia o a un nivel personal que a un sistema, ¿no? Pero bueno, creo que sí es bien importante empezar antes. Ya a los 16 años habrá algunos muy rescatables, pero serán pocos. Concuerdo, y menos, ¿no? Araña. Y menos. Sí. Claro, concuerdo, Araña. Y justamente quiero recordar hace varios episodios tuvimos aquí a un buen amigo de Explorer Podcast, un gran entrenador, Víctor Piñones, él es español, y nos mencionaba que justamente en España a los 8 años ya tienes que decidir si realmente quieres meterle con todo al tenis. Decía, si decides después 9, 10, ya vas tarde, o sea, ya vas muy, muy tarde, y pues creo que es parte de esa cultura, de eso que a veces hace falta el decidirte y realmente saber si es lo que quieres. Si no es lo que quieres, está bien, pero si sí es lo que quieres, meterle con todo, porque la verdad es que el tiempo se pasa muy rápido y le tienes que sacar el mayor provecho a todo esto, Araña. Y mencionabas ahorita todo lo que necesita o lo que hemos visto que hace falta mejorar en tanto entrenadores, en acompañamiento de los padres de familia. Pero ¿qué mensaje le mandarías tú a los jugadores y a las jugadoras de pues, juveniles, Araña, que van empezando? ¿Qué es algo que tú has visto o que detectas que le pudieras aconsejar para ser exitosos en este camino?
Sí, lo que nosotros tratamos nosotros tratamos de meter realmente mucho aquí en Moratoglu, Guadalajara, y lo que yo trato de inculcarles y de que nos den es que tienen que entrenar con una pasión, una intensidad y una intención siempre, ¿sí? De nuevo, ¿qué tenemos los mexicanos? Somos amigables, somos súper chacoteros, somos... Pero el tiempo pasa y se te empieza a ir y se te empieza a ir y se te empieza a ir. Entonces, yo trataría de inculcar, y lo que trato de inculcar es, el deporte es padre, es divertido, te puede gustar, es una gran parte de disciplina de vida, ¿no? Y sobre todo el tenis creo que te da muchísimas cosas en tu formación personal, pero, pero hay que hacer lo mejor que puedas y sobre todo con una intención clara, ¿no? Lo que nos cuesta mucho trabajo es que nuestros niños vengan a un 50% o a un 40%, hoy sí, pero mañana no, y eso se refleja muchísimo conforme van creciendo, ¿no? Y pues ya el tiempo se te empieza a pasar y se te empieza a pasar. ¿Qué es la diferencia que tenemos, que yo lo veo con algunos de nuestros jugadores y ver los internacionales? Bueno, la fisicalidad, ¿no? Con la que juegan, la pasión, se mueren. Y los nuestros tienen una pasividad como si, no pasa nada, me voy a ir de shopping, acabando, me van a ir a comprar mis botas. No sé. Entonces, está padrísimo, porque tampoco te voy a negar, o sea, somos una cultura padrísima y todo, pero tenemos que entender que también cuando entramos a cancha y cuando queremos esto, pues hay que meterle y hay que hacerlo con intención y con intensidad. La gran diferencia que tenemos los mexicanos con argentinos, con españoles, con europeos, es la intensidad del entrenamiento. No tenemos esa intensidad. Y vuelve del entrenador, ¿eh? Somos los entrenadores los que lo tenemos que exigir, ¿no? Seguramente estos españoles, todos, van aquí, yo mando a veces algunos jugadores a Europa, a España, todo, y me dicen, híjole, me dicen lo mismo que tú y me regañan igual que tú, y sí, pero ahí sí muevo los pies, porque los otros 30 lo hacen, ¿sí? Entonces, es con lo que batallas. Aquí tenemos que hacer que los otros 30 también lo hagan. Entonces, es una... se va logrando, la verdad es que sí se va logrando, sí vamos teniendo un poquito de los objetivos, pero cuesta si tu entorno no es. Pero eso es lo principal, que nuestros alumnos jueguen, crezcan, se diviertan. Es muy diferente tener el tenis social al tenis competitivo o el tenis ya más dirigido al competitivo, ¿no? A mí me da mucha risa que muchos papás, se vas tu hijo al match o algo, ve y diviértete. Y, puta madre, pues, no sé qué tan divertido es que te quieran ganar, que tengas los nervios aquí, que vayas y te despertas a las 7 de la mañana para ir a entrenar y después de entrenar vas a la escuela y después a la gimnasia. Pues, ¿qué tan divertido? Para mí divertido es ir a jugar golf, ir al cine, ir a la playa, ir a surfear. Ahora, me encanta lo otro, como yo les digo, a ver, tiene que gustarte, tienes que sentir la mariposa y eso te tiene que gustar. Tienes que realmente agradecer y entregarte al entrenamiento diario, no a la competencia, al entrenamiento diario. Eso es lo que te tiene que gustar y apasionar. Pero tan divertido no sé qué tan padre es. Te digo, a mí no me costó trabajo y cuando me vuelvo entrenador, me acuerdo que mis primeros entrenamientos de entrenador fue con Copa Davis, con Alejandro Hernández, con Mariano. Y bueno, yo empezaba a las 6 de la mañana, 6:30, y terminaba a las 8 de la noche. Y yo decía, ching, qué duro está esto. Y yo lo hacía como jugador y no me daba cuenta, porque lo hacía muy bien, pero es durísimo. O sea, es muy, muy pesado. Ahora, Adrián que tiene su hijo que es competitivo y todo, híjole, pobres, es durísimo. Pero bueno, te tiene que encantar. Te tiene que encantar y creo que ahí está la clave. O sea, creo que al final, si amas el deporte y si lo haces por amor y tienes esa pasión, creo que costará menos trabajo, ¿no? Sé que muchos de los chicos tal vez puedan llegar a un 50%, pero por ahí está rodando un videíto que siempre me aparece de Rafa Nadal que dice, bueno, si estás al 50, entrena al 50, ¿va? O sea, da tu máximo, ¿verdad? No importa, no importa cómo estés, cómo llegues a la academia, a tu entrenamiento, da lo más que puedas dar. Y creo que esa intensidad de la que tú hablas tiene muchísimo sentido. Ya lo decía también en otro episodio don Raúl González,
y él hablaba de la palabra determinación. Nos hablaba también de un proyecto a largo plazo y qué importante también pensar en el largo plazo, porque pues lo sabemos, ¿no? Queremos resultados inmediatos y a veces como papás creemos que tenemos a la próxima Araña Herrera, ¿no? Al próximo Leo Lavalle, al próximo Pete Sampras, ¿no? Porque pues ganó un torneito ahí de 8 años, de 9 años y no nos damos cuenta que es una carrera pues de resistencia, no de velocidad, y esto creo que es bien importante, ¿no? Sumarle esa pasión, esa intención, esa intensidad, esa determinación y pensar en el largo plazo. Y en este sentido, Araña, yo quiero preguntarte, porque bueno, pues ahora tú regresas y al tema pues de enseñar, vas a la enseñanza y se nota que lo haces con muchísima pasión, con muchísima intención, con muchísima intensidad también. Pero ¿en qué sueñas? ¿En qué sueña Luis Enrique La Araña Herrera? Bueno, mira, ya llevo muchos años siendo coach y me encanta y luego digo, bueno, ya terminé esta etapa, ¿no? Ya mi hijo ya está en la universidad también, ¿no? Porque muchas veces lo haces y de pronto vienen estos proyectos y digo, ching, otra vez sí. Y ahorita que fui al Nacional, que estuvimos juntos, digo, bueno, creo que esta sí ya va a ser mi última vez de este torneo nacional y seguramente el próximo año tendré la razón. A mí me encanta, pero bueno, obviamente no te voy a decir que he tenido la oportunidad de coachar gente muy buena. He podido llevar niños no tuve una chica que la tuve desde los 6 años y fue la número 8 del mundo y pasé toda su carrera. Tuve otra niña que ganó Wimbledon Junior, que también empecé a los 6 años. O sea, he tenido tanto buenas experiencias y todo, como también no tan buenas. Una de las cosas que es mi lema y lo que yo trato de desarrollar el máximo potencial que el alumno tenga y que el alumno me deje, ¿no? En el entorno. Me equivoqué muchísimas veces. Pensé que yo iba con Alejandro Hernández, que es ahora mis mejores amigos, y todo. Dije, no, yo Alex lo voy a meter a 50. ¿Cómo nadie lo metió? Voy a poderlo. Pues no pude. Y no se puede, y fue peor. Y muchas, ¿tú crees que? Y la verdad es que lo único que te queda es tratar de entender y de realmente desarrollar lo máximo que se pueda. Yo ya no digo ni sí ni no. Me he equivocado muchísimas veces también con gente que pensé que no iba a jugar bien al tenis y son de los mejores. A mí me tocó colaborar muchos años con la USTA y me tocó el grupo que ahorita está ganando, ¿no? Tommy Paul, Taylor Fritz, Tiefo. Yo los tuve a los 16 años, viajaba con ellos 10 semanas. Y los primeros toques que yo tuve con ellos, bueno, eran los mejores de Estados Unidos, pero tenían cero disciplina. Era totalmente en contra de lo que yo sentía y pensaba. Y yo les decía, en ese momento era José Higueras y Joel Figueras y otros. Y decía, pero ¿qué hacemos con estos? Estos no van a poder, ¿no? Que juegan muy bien, que José... Y Taylor Fritz no metía a la reja todo. Y nos hablaba José, y no le vayan a decir nada, que le siga pegando duro, aunque no la mete. Le digo, José, pero no la mete. No le digas nada, va a jugar muy bien. Oye, pero es enojón. Y miras, o sea, hubiera perdido mi casa y mi coche y todo. Y si tuviera tenido que apostar a los 15, 16 años por ellos. Fueron madurando, fueron creciendo. Renata Zarazú. No, Renata Zarazú es un ejemplo de tenacidad y está muy bien. Santiago González, que yo apoyo y que voy con él y todo. Santiago tiene una excelente carrera. A los 18 años no estaba perdido. Y míralo. Entonces, lo que he aprendido muchísimo es ya no sabes qué puede pasar. No tengo la bolita mágica, no tengo nada. Lo único que tengo son experiencias, conocimientos que trato de hacer y de generar el máximo potencial que puedo en mis alumnos. Son muchos factores para tú crear un jugador de alto rendimiento. Familiares, los papás, económicos, momentos. Es difícil, ¿no? Entonces, yo, como dijimos en algún momento, yo trato de hacer un proyecto, un programa, ver hacia dónde voy, qué necesitamos hacer y conforme vayamos avanzando es ir desarrollando ese potencial que tienen los chicos y los alumnos. Y cuando llega otro jugador un poco mayor, bueno, ver cómo se puede arreglar y tratar de ir buscando esa mejora y ese potencial, porque nunca sabemos hasta dónde llegue. O sea, yo no te puedo decir, no, yo no, me encantaría,
Me encantaría tener esa cualidad y saber si este va a ser número 100 del mundo. Entonces, lo único que nos queda es trabajar al 100% y lo mejor que podamos al día a día. ¿Hasta dónde? No sé. Pero lo que sí conmigo tienen y inculco a mis entrenadores es que les vamos a dar nuestro 100% para que ellos lleguen a su 100%. Claro, Araña, y van a llegar hasta donde les alcance su máximo potencial, acompañado, empujado y desarrollado por quienes los acompañan, en este caso por sus entrenadores. Qué interesante, Araña. Y después de tantos años de trayectoria, tanto como jugador y ahora como entrenador, ¿qué significa el tenis hoy en tu vida, Araña? No, bueno, el tenis creo que siempre va a estar ligado a mí. Me encanta. Te digo, me apasiona platicar. Ya se dan cuenta. Me recuerdan muchos anhelos, muchos momentos que son el por qué estamos aquí. Definitivamente es mi trabajo y es mi profesión y de eso vivo. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener muy buenas gentes a mi alrededor, tanto como que me enseñaron como mis socios, la gente que está. Ahorita estoy en un grupo increíble que es GS Sports, que son unos promotores y unas personas, Gustavo Santoscoy y su hijo Gustavo Jr. tienen una visión padrísima y con ese afán de ayudar y de crecer y de ser mejores, ¿no? Entonces, pues, por eso te unes y estamos aquí padrísimo. Pero sí, el tenis sigue siendo mi pasión. Me levanto todos los días, estoy aquí al pie del cañón. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo aprender más? Y es lo que hago, ¿no? Tengo, obviamente, me encanta el golf, me encanta la pesca. Soy muy tranquilo, entonces va más o menos de la mano. Pero el tenis es mi vida al 100%. ¿Cómo no? Después de todo lo que has vivido, Araña, y mira, pues qué fortuna que te hayas podido rodear de grandes personas. Ya mencionabas a la familia Santoscoy, que pues han venido a revolucionar el tenis, han venido a aportar, ¿no?, su granito de arena y a mejorar, a contribuir con esta gran visión de lo que están haciendo. Araña, es un placer platicar contigo, como siempre. Gracias por todas estas experiencias. Quiero aprovechar simplemente pues para darte un breve pero muy merecido reconocimiento, Araña, por ser el ser humano que eres, por la trayectoria tenística que has tenido, por pues ser ahora un grandísimo entrenador y bueno, pues por ser una gran persona. Entiendo, como todos, con grandes aciertos, grandes errores, pero al final de cuentas con una pasión y una determinación inquebrantable, Araña, como lo decía don Raúl González. Así que bueno, lo reconozco en ti, que siga ese buen trabajo, que siga esa intensidad y estoy seguro que pues se darán los resultados, ¿verdad? Esperemos que se logren muchos campeones ahí en Moratoglu o en donde estés. Así que bueno, Araña, gracias nuevamente, gracias por tu tiempo. No sé si hay algo más que quieras agregar. No, al contrario, un placer. De verdad es que un muy agradable conversación y pues bueno, estamos en la lucha y hay que seguir, no hay que parar hasta ver de nuevo a nuestro tenis y a nuestro deporte que sea protagonista importante. Es algo que tenemos, esa espinita clavada y esperemos quitarles. Así es. Y con personas como tú, Araña, estamos seguros que el tenis está en buenas manos en este momento. Me uno a las palabras de Adrián. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. Nos llevamos no nada más grandes historias, grandes experiencias, sino que muchísimo aprendizaje, pues para todos los que amamos el tenis y que por supuesto queremos verlo crecer en México. Gracias por compartirnos tu experiencia, Araña, tu visión y sobre todo por seguir aportando tanto a estas nuevas generaciones. Explorer Podcast siempre va a ser tu casa, Araña. Gracias también a todas las personas que estuvieron en este episodio. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por escucharnos. Si crees que este episodio puede interesarle a algún familiar, amigo, conocido, no dudes en compartirlo. Recuerda suscribirte y darnos una calificación de 5 estrellas para que más personas nos puedan encontrar. Si quieres conocer más de Explorer School, envíale un mensaje de WhatsApp a nuestro Vikingo Bot al 473-106-0030. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.